algunos que nos preguntan por allí, que para mí, para la pastora, nos hace bien pasar por aquí. Estamos cumpliendo otros compromisos, pero siempre es bueno pasar por casa, ¿bien? Entonces estoy muy, pero muy bendecido. A veces cuando se me agota la reserva de ser malcriado, trato de provocar de pasar un día por acá, ¿bien? Para recibir esas bendiciones. Así que gracias, enormes gracias a los pastores, a los líderes y a todos y cada uno de ustedes. Y hoy a todos, inclusive los que están posiblemente por primera vez con nosotros, es un honor recibirles, es un placer saber que están aquí y tenemos la esperanza de que el Señor pueda decir lo justo y lo necesario que se necesita para el momento propio de su vida y de nuestra vida. Así que me llevo los cariños, el rostro, los gritos, los aplausos, la alegría para Argentina, ya que mañana tengo que volver a casa una vez más. Vamos a aprovechar el tiempo para compartir unos pensamientos y quiero invitarles a que puedan leer, mirar, abrir sus Biblias. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios voy a leer el capítulo 5, el versículo número 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Esa es nuestra base escritural para nuestras reflexiones en esta mañana. Ir, venir, estar es el título que le asigné a esta porción de la palabra que debo colocar en tu corazón en el día de hoy. Ir, venir, estar. Y si me permiten, a modo de introducción, señalar 2 o 3 conceptos para que podamos de esa forma saber más exactamente hacia dónde vamos con esta revelación. Acabo de leer lo que considero uno de los textos medulares, vertebrales, fundamentales, que definen no solo el hecho de ser cristiano, sino que describe con una exactitud, con una eficacia, con una certeza, y bien tenía que hacerlo Pablo y la pluma de él, el apóstol Pablo, de lo que es el fenómeno de que una persona se convierta a Cristo o de que Cristo convierta a una persona. ¿Bien? Todos los componentes religiosos, todos los ritualismos, todos los costumbrismos religiosos caen por su propio peso cuando nos tomamos un momento para poder recordar y poder reafirmar y poder volver a vivir lo que significa convertirse al Señor Jesucristo. Es más, este es uno de esos textos que, según este pastor, están a la misma altura de esos textos que repetimos de memoria los cristianos evangélicos de ciertos años, junto con el famoso Juan 3:16, con el Filipenses 4:13, también aparece 2 Corintios 5:17. Texto que habla de conversión. Estoy tremendo con mis descubrimientos, porque está claro allí que habla de conversión. Y sigo confesando mis costumbres mientras me voy poniendo viejo, y es que me estoy acostumbrando mucho en estos días. No sé si es exagerado, pero es necesidad de reflexionar al fin. Cuando me toca ver esta generación, los muchachos y las muchachas, y cómo ellos hacen cosas y viven experiencias y demás, yo digo, yo era así en aquellos años, ¿no? No es que conocía a Noé, pero en aquellos años uno era como los muchachos de ahora. Y me doy cuenta que no le invertía mucho tiempo en pensar, reflexionar, descubrir y encontrarme, por lo menos en este ámbito, con verdades que me parece que son significativas y vitales para nuestras creencias. Por eso
de mis años de cristiano, ¿cuántas veces habré escuchado el 2 de Corintios 5:17? Hasta repetido de memoria. Pero para estos días me tomo más tiempo del que me tomé alguna vez, y resulta ser que uno comienza a encontrar piedras preciosas en un baúl de bellas piedras de revelación del Señor que no pensaban que estaban allí. Entonces, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, conversión. Entonces, aparece una pregunta que me la hago yo mismo a mí mismo y digo, ciertamente nos convertimos a Jesucristo, pero la pregunta es, ¿de qué nos convertimos? ¿A qué nos convertimos? Esto es como para complicarle el almuerzo ahora después de las 2 de la tarde. ¿A qué nos convertimos? ¿En qué nos convertimos? Porque este que está hablando tiene más de 40 años de predicador. Prediqué por primera vez a los 18 y la última vez que prediqué fue anoche. Así que estoy casi los 40 años con la pastora Cristina de la función pastoral. Y si el texto que acabo de leer aplica a todo cristiano que se convierte, me hago la pregunta, ¿en qué nos convertimos? Porque a lo largo de estos años de ejercicio pastoral he visto que algunos siguen iguales a como eran antes de convertirse, pero viven de este lado ya están convertidos. No digo que le puedan dar clase de mundanalidad al mismo Satanás, pero me sorprende. Digo, ¿no estaba convertido este? No era una conversión genuina, pero ¿por qué actúa como actúa? Ahora, de hecho, uno mira este texto y se da cuenta de que hay una combinación, hay una relación. Para mí es vital, como es vital la relación que existe entre el oxígeno y los pulmones, la sangre y el corazón. Hay una relación fundamentalmente vital, saludable, entre la conversión como fenómeno que transforma la vida y la superación de la persona que es convertida. Quiero entrar por ese tema. O sea, se produce algo en aquella persona que se convierte, y una de las cosas principales que se produce es que la persona quiere superarse, quiere progresar. Ahora, si hago un efecto de ampliación y trato de salir solo del texto bíblico que estoy leyendo y me voy a todo el espectro bíblico, me doy cuenta que hay algo que en toda la Biblia es notorio, es visible, contundente, indiscutible, inobjetable. ¿Qué es eso? Que Dios es un Dios de progreso. Que Dios es un Dios de progreso. Ahora, aunque yo afirme eso, también me lleva a la necesidad de afirmar otra cosa. ¿Cómo me doy cuenta yo que Dios está haciendo incidencia vital en mi vida? Si yo no hablara y usted tuviera el deber de tratar de encontrar cómo es que Dios actúa en mi vida, ¿será por el ritualismo? ¿Será por el costumbrismo? ¿Serán por los horarios? ¿Será por las cosas que me impone la institución religiosa? ¿O nos daremos cuenta que Dios está en mi vida por otra cosa? Este pastor cree que la incidencia de Dios en la vida de una persona, en la vida del ser humano, se deja ver en que Dios provoca que ese ser humano crezca, progrese, se supere. No quiero sentar una controversia ni una polémica, pero yo no me doy cuenta si Dios está en una persona por el tamaño del crucifijo que cuelga de su cuello. Yo no me puedo dar cuenta si de hecho, conocí un gran delincuente que tenía en su cuello gran crucifijo grande. Entonces, si yo voy a apelar a las cuestiones externas para darme cuenta que Dios está en la eternidad de una persona, es posible que quede corto en materia de contenido para darme cuenta. De hecho, en toda la Escritura, le invito a leer toda la Biblia, usted va a encontrar que Dios está presente, y sabemos que está presente porque el pueblo al que visita, la persona a la que transforma, es un pueblo, es una persona que quiere superarse, que quiere progresar, que quiere crecer. Lo que está claro en la Escritura es que jamás Dios
va a promover que la persona se quede en el mismo lugar y en el mismo estado. Siempre Dios va a proponer, empujar, desafiar, alentar a que la persona experimente crecimiento, experimente superación, suba a otro nivel. Está claro entonces que no es lo contrario. Un asunto es lo que propone religión, que lo que propone es oír lo que otro dice, que es hacer caso a lo que otro desafía, a decir amén a lo que otro decreta. Pero Dios es un Dios que provoca que yo no me quede quieto, que yo quiera experimentar superación en mi vida. Si está claro como intento explicarlo, lo resumiré en esta expresión. Dios nos saca de aquí, y no solo nos saca de aquí, sino que nos lleva allá. Y el allá siempre es más adelante y siempre es más arriba. Ahora, si sigo analizando el texto, debo decir otra cosa, y es algo que me parece increíble, pero Ripley, aunque usted no lo crea, esto también sucede. ¿Qué es lo que también sucede? Esto, que existen sectores en la iglesia, existen cristianos dentro de la cristiandad que defienden y aún promueven el no avanzar, el no progresar, vistiendo al asunto con ropas de humildad, por no decir de ropas cuasi de pobreza, demonizando no solo el progreso y el avance, sino llamándole despectivamente evangelio de la prosperidad. No sé si ha oído hablar de esta palabrita que anda por allí, ¿no? Entonces, es más, algunos atrevidos dicen, ¿su iglesia es de la prosperidad o de la no prosperidad? Me pregunto, si yo no prospero, ¿cuál es la suerte que corro? Ahora, ¿existe algún ser humano sobre la faz de la tierra que no quiera prosperar? A menos que sea un vago perezoso a niveles de licenciatura y doctorado, pero hasta donde conozco un ser humano real, lo que quiere es crecer. Si tiene una bicicleta, quiere tener su motocicleta. Si está rentando su casa, quiere tener su casa propia. Si tiene un buen trabajo, quisiera mejorar su trabajo. Si gana bien, quisiera ganar mejor. ¿Es pecado eso? No, señores, no, señoras, ladies and gentlemen. No es pecado, es natural que así sea. De hecho, lo queremos para nosotros, lo queremos para nuestros hijos. Y le reclamamos a nuestros hijos cuando ellos no quieren superarse. Y tenemos expresiones tan interesantes que vas desde hijo, vamos por favor. Y algunos dicen así, para que sea alguien en la vida. O sea, mientras no estudia no sé qué es. Pero si se recibe doctor, entonces algo es. Y todas esas son expresiones maternales, paternales, que lo único que quieren es que su hijo crezca, que su hija prospere. Y de hecho, otras expresiones muy similares es esta. Por ejemplo, para que no sufras lo que sufrió tu padre, para que no vivas lo que nosotros nos tocó vivir. Sea cual sea el argumento que usamos, lo cierto es que cualquier papá normal, natural, cualquier mamá en el mundo quiere que sus hijos crezcan. De hecho, es más, si no quieren crecer, si no quieren estudiar, si no quieren ir a si no quieren, tenemos toda una serie de sermones adentro de casa, ¿sí o no? A ver, ¿hasta cuándo tengo que despertarte? Mi bebé tiene 29 años. Entonces, pero ya despiértese, levántese, haga algo por su vida y comienzan las problemáticas intrafamiliares. Todos queremos crecer. Pero hay un sector de la iglesia que demoniza el crecimiento, que demoniza esto de avanzar, llamándole despectivamente el evangelio de los que prosperan. Me doy cuenta entonces que el resultado, entre otros, cuando la religión propone de que no crezcas, que te mantengas donde estás, ¿bien? No solo le harás el juego fácil a los políticos de turno, estoy citando casos de mi país, porque no sucede esto por aquí. Entonces, en mi país al político le conviene que yo no crezca, porque si yo no crezco, entonces no pienso, y si no pienso, tengo necesidad. Y no importa lo que me ponga por mes, con tal que me lo ponga, yo se lo devuelvo con un voto.
Así que el resultado de demonizar el progreso es un cristianismo, pero es un cristianismo espiritual que según yo llamo cristianismo espiritual de bolsillos vacíos. Ahora, eso convierte a la fe en una religión que se hace cómplice para promover la pobreza y junto con ello promover el control de las masas que derivan de la dependencia de las masas que tienen con los líderes de turno. Usted dirá, ¿hacia dónde va este hombre? Yo sé a dónde voy. Síganme. Estoy introduciendo el asunto. Como estoy en casa no tengo tiempo. Ahora bien, la fe es definible gracias a que quien dice tenerla y practicarla lo demuestra en que avanza, que progresa, o según lo que vamos escuchando habitualmente, sube a otro nivel de responsabilidad, a otro nivel de influencia y de trascendencia, de compromisos y de obligaciones. Así las cosas, en esto de progresar y de no progresar, me encuentro con un fenómeno, y es el fenómeno de aquellos cristianos que van, que vienen y no se quedan, que van, vienen y no están. Son cristianos que no solamente no crecen, sino que pasan sus años más importantes deambulando en indefiniciones y cumpliendo con ritos, cultos religiosos, amén, que se cambian de iglesia como se cambian de pantalones. Estoy hablando de estar en Cristo. Pero ¿cómo hago a la hora de comparar la aseveración bíblica, debo estar en Cristo, con aquellos cristianos que van, que vienen y no están? Lo cierto es que, y lo digo como pastor, porque no saco nada de Google ni nada por el estilo, esta es la experiencia de todos los días, porque aún en forma de pregunta digo, ¿cómo hemos de solucionar? ¿Puedo seguir? Sí. ¿Cómo hemos de solucionar esa costumbre evangélica de ir, de venir y de nunca quedarse? De hecho, hemos hecho este viaje juntos con la pastora Cristina porque nos organizamos para estar por lo menos 2 veces en el año con nuestra hija que vive lejos de casa en Argentina. Y le aseguro que hemos ido y venido. No sé si lo dije bien. Entonces, hemos ido en carro, hemos vuelto en carro, hemos ido en avión, hemos vuelto en avión. Hemos estado en casas de familia, nos hemos hospedado en apartamentos, nos hemos hospedado en hoteles. Y hay algunos hoteles que son increíblemente increíbles. Y recordando uno en este viaje que era tan grande la cama que yo le mandaba WhatsApp a la pastora. Era fabuloso, fue una maravilla de edificio, de confort y demás. Pero no era nuestra casa. Son los lugares a donde íbamos, son lugares a donde veníamos, pero nosotros no estamos ahí. Nuestro domicilio no es precisamente eso. Entonces, ¿cómo hemos de solucionar este fenómeno en la iglesia de nuevas criaturas que dicen serlo, pero van, vienen y no están? Y eso ha producido otro fenómeno que yo llamo el de migración de miembros, tráfico de ovejas, que hoy están en este corral, mañana están en aquel corral y en el otro también. Entonces, el punto es que no solo no se quedan en una iglesia, sino que aparentemente tengo la sospecha que tampoco se quedan en sus creencias. Porque el problema, damas y caballeros, de esto de ir, de venir, de ir y de venir, no es un problema de la iglesia que me recibe o que me despide, sino que es un problema mío en cuanto a mis creencias. Y eso ha hecho que una de las razones por las cuales esa costumbre por la que muchos de estos cristianos, gloria al Señor, no están aquí,
Pero una de las razones por las que muchos de estos cristianos dicen que se van para allá, se vienen para acá y no se quedan, es una razón que está en la iglesia local. Es decir, la iglesia local en la que estoy, escuché a uno decir así a niveles de filosofía, en la iglesia local en la que estoy no se reúnen los requisitos para yo quedarme. Y los requisitos van desde el sonido muy fuerte, o el sonido que no existe, o la silla que te deja la parte sur del cuerpo toda maltratada, o porque no hay aire acondicionado para el verano, o no hay calefacción para el invierno, o porque entré y nadie me saludó, o porque el pastor pasó al lado de mí y parece que no existo. Las razones más inéditas no reúnen los requisitos para quedarme. La pregunta que hace el viejo que predica es la siguiente: ¿será por esa razón de requisitos de la iglesia? ¿O será porque hay un problema de fondo en ese cristiano, un problema de base en ese cristiano que ese cristiano no quiere reconocer? Porque de hecho yo nací en una iglesia y es la única iglesia que tengo toda mi vida. La única vez que me cambié de iglesia es cuando fuimos a estudiar y a prepararnos para el ministerio. Entonces, el punto es, y me lleva a más todavía, ¿por qué tantas conductas extrañamente mundanas en tantos cristianos? De 10 entrevistas pastorales que tengo en la oficina, 8 o 9 me traen un drama a niveles de ética y de moral. Y de hecho yo los recibo, por supuesto, y atiendo. No soy el perfecto que atiende a los imperfectos, soy tan humano como aquel que me pide consejo. Pero la pregunta que tengo es, ¿por qué a 20 años me está planteando esta conducta que no es cristiana? ¿Será que el diablo tiene poder? ¿Será que hay demonios despachados en contra de nosotros para provocarnos a eso? ¿Será que el mundo es demasiado fuerte con su oferta y su tentación para que nosotros parece que combinemos mundanalidad con cristiandad? ¿O será que en todo caso ese cristiano recita de memoria en quién está, pero no está en aquel en quien dice que está? Creo que si alguien no está en Cristo, difícilmente se le pueda pedir que esté en la iglesia. Difícilmente se le pueda pedir que proceda como cristiano, y mucho más todavía, será mucho más difícil esperar que crezca, que madure, que progrese o que suba de nivel. ¿Están aquí? Es algo del sagrado punto para ahí. ¿No le ha pasado, no ha sabido de tantos hijos que no les gusta lo que su papá y su mamá le proponen y que lo que quieren o lo que quisieran es cambiar ese padre y esa madre? Porque el papá del Julián es mejor papá que el mío. Porque la mamá de la Robertita la deja y a mí no me deja. Ahora, mírenme acá. Yo no puedo admitir que esas reflexiones enojadizas, hirientes, incomprensibles, salgan de boca de un hombre de 40 años. Admito que salgan de la boca de un nene. Niéguele a su nene ahora de 2 años. No, los nenes ahora no dicen, cuando ya empiezan a hablar, no dicen papá, mamá. Ya se pasó eso. Dicen YouTube. ¿O no? YouTube. Con el dedito manejan, hay una velocidad supersónica. De hecho, le niego a mi bebé de 2 años que mire una, lo que sea, redes sociales en el teléfono, se enoja. De hecho, lo hemos visto en nuestra nieta ahora, lo hacían lo mismo con nosotros, nuestros hijos, cuando eran pequeños. Y se enoja y te golpea así, te saca. Lo admito de una criatura de 2 años. Lo admito de un bebé espiritual que empezó hace 2 años la iglesia. Pero ¿cómo admitirlo de alguien que tiene 20 años en la fe? Se reclama otro gesto de su parte.
Entonces, estoy convencido de algo, y es que si aún no hay sociedades transformadas como ocurrió en el primer siglo, según el libro de los Hechos, es porque en buena parte de los cristianos se detecta un déficit de creencia y de seguridad que los sigue haciendo solo un practicante de religión de fin de semana, pero no un protagonista de transformación para la gloria del Señor. Así que creo que de tanto en tanto debiéramos examinar textos de este calibre. Bien, definitivamente. Por eso propongo en los minutos que me quedan, hagamos una especie de exégesis en voz alta, en vivo y a todo color. Versículo 17, primer renglón. ¿En qué renglón estoy? Primer renglón. De modo, por lo tanto, así que considerando que si alguno está en Cristo, Pablo afirma lo que es para mí el contrapunto del título de esta propuesta: ir, venir o estar. Pablo responde y dice: si alguno está en Cristo, no es si alguno va, si alguno viene, quizás se queda, no, si alguno está en Cristo. Estoy tremendo con mis revelaciones. ¿Saben por qué estoy yo aquí hoy? Yo estoy aquí hoy porque estoy acá. Y no estoy en Argentina. En otros lugares me aplauden. Es un esfuerzo. De escribirse bastante. Usted me puede ver porque yo estoy aquí. Bueno, para que se note. Entonces, el punto es que no es ir y venir. Me salgo y le cuento una anécdota. Convocamos a los hombres para arreglar cosas del templo. Levanten la mano los que van a venir, pero no sé si se los conté. Estoy viejo y repito las cosas. Y ningún hombre levantó la mano. Digo, va a haber comida. 80 levantaron la mano. Vinieron